Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Mi nombre es Santiago y bienvenidos a este hermoso espacio que he decidido crear para poder hablar de este gran juego y probablemente de otros en el futuro, pero quería encontrar un espacio para poder hablar de Genshin y de las cosas buenas que tienen, más allá de todo el momento en el que estamos y la funa y todo lo que está pasando justo en este preciso momento. Me pareció importante resaltar las cosas lindas que tiene este juego, y creo que este tráiler en particular, que es el de Nicole, que salió hace un par de días, demuestra todo lo bueno que hace este juego. La música, el arte, la historia, el lore, todo me parece una maravilla. Después, sí, como juego y como empresa, la empresa no da mucho a sus jugadores, sobre todo a los más veteranos, pero bueno, eso quedará para otra discusión en otro momento. Quiero hacer un video en los próximos días sobre eso, pero bueno, hoy nos vamos a centrar en el avance de personaje de Nicole. Si no lo vieron, dejaré en los comentarios el link para que lo vean en inglés o en japonés, su idioma favorito. Si quiero, antes de empezar con este tráiler, hablar un poquitito sobre el momento histórico de Teyvat en el que se desarrolla el avance, porque no es el momento en donde estamos jugando, por lo cual es importante tener en cuenta esto para que se tenga mejor en cuenta, porque no me voy a desarrollar tanto. Mucho de el lore de este momento histórico se da en todo lo que pasa con las tres lunas, aquí con la historia de Canon y sus hermanas y Newbillon y las lunas, y también se da en este gran set que salió cuando salió Skirk, Requiem del Corredor, en donde se habla de todo lo que pasa con el primer ángel y el viajero de fuera de Teyvat, toda la viajera, la cronista. Porque recordemos que Teyvat era gobernado por un dragón, por el rey dragón y sus 7 dragones soberanos, y luego de la visita, la primera visita de la viajera, la cronista, y después de que se hizo amigo del rey dragón, Newbillon se va de Teyvat, no se sabe muy bien por qué. Llega Phanes, derrota a los 7 soberanos, se hace un acuerdo con las tres lunas y gobierna Teyvat con la ayuda de estas tres lunas, crea a los humanos, crea a los ángeles, y vive en una época de esplendor, donde los ángeles hacen de emisarios divinos, y si algo pasaba en Teyvat, Newbillon no, Phanes, o el soberano, se encargaba de resolverlo, cosa de que la humanidad sea próspera, y así lo fue. Lo fue con Hyperborea, con Delfos Pitón, con San Victagnir, o algo así, siempre me cuesta ese nombre, y con varias civilizaciones más, hasta que llega un momento histórico en donde se destroza todo. Pasa lo del primer ángel, vuelve Newbillon corrompido por el abismo, está la guerra de la llama funeraria, pasa lo de las tres lunas, y Phanes empieza a gobernar de otra manera. Castiga a los ángeles por todo lo que pasa con el primer ángel, y empieza a gobernar de una manera un poco más tiránica, si se quiere pensar. Justo en este momento es en el que estamos, en el paso de un gobierno mucho más tranquilo, más benevolente, a uno bastante más rígido. Así que nada, empecemos con el tráiler y vamos analizándolo de a poquito. The great ruler of the firmament bestowed upon my kin the blessings of wisdom and power. Yet now, for the right to continue to subsist under the gaze of the gods, one must be surrendered. And all because of a mishap even our creator could not have foreseen? Ya paramos acá. Creo que hay dos cosas bastante claras a remarcar. Uno es Celestia. Esta no es la Celestia que tenemos en el juego y se parece muchísimo más a esta Celestia.
que es la Celestia que nos aparece en la cinemática del pase de batalla que nos cuenta Venti, donde se habla de un reino en el cielo y de qué pasa con los herederos, que puede ser una analogía a nuestro viaje o no, ya cada uno tiene sus teorías. Para mí es claramente una analogía a nuestro viaje, pero se parece muchísimo más a esta Celestia, una ciudad muchísimo más amplia de la que se ve hoy en el juego, con estrellas arriba de ciertas bóvedas, con escaleras ascendentes. Y si nos fijamos acá, es justamente lo que nos aparece, una ciudad muchísimo más amplia, que algo le habrá pasado, o que no es la misma Celestia que vemos hoy en día en el juego, con sus estrellas arriba de bóvedas y sus escaleras ascendentes. Y lo otro es lo que dice. Habla de un pequeño error, un accidente que ni siquiera nuestro creador puede prever. Lo primero que hay que entender es qué significa ese accidente. Si el accidente se entiende por el contexto que les acabo de mencionar, que se refiere a todo lo que pasa con el primer ángel y la rebelión que Koitar tiene junto con su ahora amado viajero. Y lo que no se entiende muy bien es qué significa el accidente. Si el accidente es haber dejado que la cronista meta su espíritu dentro de Teyvat y poseyera a un joven noble que va a ser quien se enamore de Koitar, o si justamente es el enamoramiento de lo que significa el accidente. En cualquiera de los dos casos es importante mencionar que de repente el creador tuvo un accidente que no pudo prever. Deja de ser ese Dios todopoderoso que todo lo ve y que tiene planes divinos, y que creo que este es uno de los mejores mensajes que nos da todo el video, que es: Dios no es perfecto. Creator could not have foreseen. Uno de los dos momentos donde la música se hace extremadamente presente, el primero es este. Vean que el palacio está completamente derruido. Ya estamos en una época donde las consecuencias de la guerra de la llama funeraria son evidentes, donde ya hay castigos divinos hacia determinados reinos. Me pregunto cuál es este. Yo asumo que esto será Hiperbórea, primero porque justamente en esta época todo lo que pasa, varias cosas que pasan importantes, como toda la caída del primer ángel y la rebelión, pasan en el lejano norte, y ahí es donde está Hiperbórea. Hiperbórea también son los que crean las hadas y usan este poder de la creación que era tan prohibido y que fue como un poco afuera de la mirada de los dioses. Así que se entiende que es una de las ciudades más importantes, y tranquilamente podría ser esta, sobre todo porque también un poquito más adelante acá vamos a ver que todos los ciudadanos de esta ciudad o de este palacio están vestidos igual que el personaje que conocemos en el Palacio de Asmodei, que es Historia, y que sí hace referencia a que él vivía justamente en esta época. Volvemos aquí. Divine Envoy, please guide us. Divine Envoy, please don't abandon us. Is the path not laid before you? To give guidance is my greatest pleasure, and you shall have it whenever you so wish. Divine. Justo para ir a un momento muy interesante. Lo que quiero mencionar acá es la pasividad con la que habla Nicole. O sea, claramente nos están hablando de un momento histórico bastante importante, donde hay guerras, donde hay, justo nos está mencionando que Sam Bintagnir le ha pasado algo. Asumimos que es la caída de el pilar celestial. Asumimos que es la caída del pilar celestial, y ella responde de una manera muy tranquila, no como alguien que se preocupa por su gente, sino que parece que no le da ni siquiera importancia. De hecho, ahora va a decir que es todo parte de un plan mejor y que las cosas van a venir a mejor cuando todas las ciudades están cayendo. Por lo cual me resulta un poco raro que sea supuestamente tan cercana a la humanidad, pero a la vez tan fría a la hora de ver la desesperación de su gente. Envoy, I heard Vindagnir is already. Are we truly on the right path? Your concern is known to me, but you need not fear, for a brighter era is on the horizon. This was predestined. The future cannot deviate from this path. Acá hay dos cosas que quiero volver a remarcar.
Uno es lo que dice Nicole. Recordemos que nosotros conocemos a Nicole cuando estamos enfrentándonos al problema del destino de Fontaine. Y ella lo que nos dice básicamente es: el destino tal cual se predijo no se puede cambiar. Y lo que se puede hacer es trabajar alrededor de ese destino para que las consecuencias que creíamos que ese destino iba a tener no se tengan. Entonces el destino de Fontaine era que se inunde y que todo lo que pasa con el pecado original del pueblo de Fontaine, que es que Egeria haya creado humanos a partir del mar primigenio, y que se tenían que expiar esos pecados. Y esas dos cosas terminan pasando, solo que no, como consecuencia, no termina muriendo toda la gente de Fontaine, sino que se expían los pecados gracias a Nubilet y el poder que le otorga Fossalors, y la inundación pasa sin consecuencias. Pero siempre nos dejan en claro que el destino que se marca no se puede cambiar, y acá vuelve a decir lo mismo. El destino ya está marcado, el futuro jamás podrá desviarse del camino. Esto tenganlo en cuenta porque un poquitito más adelante en el video va a haber una frase completamente opuesta a esto. Y la otra que quería marcar era justamente esta imagen que parece preciosa, que parece ser Koitar, el amado viajero, ambos armados en contra de Celestia. Al menos eso es lo que parece plantear este tapiz, y es muy representativo de todo lo que está pasando en este palacio y en Teyvat en general. And if the hands of fate choose to lead this world toward destruction. Esta frase, más allá de lo que me parezca si es lindo o no, como dato curioso, el actor de voz en inglés que hace de Fëanor en Honkai Star Rail confirmó en este tweet que ha proporcionado algunas voces para el tráiler de Nicole. Este es justamente Fëanor en Honkai Star Rail. Dice, incluso en su versión original, dice que hace voces. Si volvemos un poco más para atrás, cuando se hablan acá, está otra de las voces que hace. Y me pregunto si lo que va a venir más adelante también es él. Que si llega a ser él, yo me caigo y me levanto. Pero nada, como dato curioso, Fëanor está presente y otra vez habla de la destrucción. Nicole. The heavenly throne has deceived us. Our sovereign is neither all-knowing nor all-powerful. Nor are his plans without flaws. Let your heart guide the way. Aquí hay varios simbolismos que quiero mencionar. Y el primero va a ser este: la caída de los ángeles. Vean cómo los cuerpos de los ángeles, que aparentemente ya tomaron la decisión si conservar su poder o conservar su sabiduría, que es lo que al principio del tráiler nos plantea Nicole, que es el pedido de Phanes, o del soberano que está gobernando ahora Teyvat. Parece que estos ángeles ya eligieron, y dentro de esa elección perder su cuerpo era parte del proceso. De hecho, vamos a ver un poco más adelante que, si no me equivoco, sus cuerpos se petrificaron y ellos quedaron como almas vagando, que es básicamente lo que terminan siendo un Sili. Pero una de las cosas que quiero marcar es este hilo que parece representar eso que perdieron, y que más adelante se va a ver representado en la boca de Nicole cuando Nicole decida que su precio a pagar va a ser su voz, justamente. Entonces estos hilos representan lo que perdiste. Una imagen muy fuerte es la de los ángeles caídos. En la Biblia también se habla de la caída de ciertos ángeles, y es un momento impactante en la historia de la Biblia. Y justamente de algo que tiene que ver con la Biblia y con la religión es lo que quiero hablar, y es el problema del mal, que es algo que me hizo recordar mucho este momento cuando se habla de que el soberano ya no es, o ya empiezan a ver los ángeles que el soberano no es este ser todopoderoso que todo lo puede, omnisciente, omnipotente, con planes perfectos, que era como se plantaba al principio en la primera parte de su gobierno. Y es que en la filosofía se habla del problema del mal, que es un argumento filosófico que usan los ateos para hablar sobre o cuestionar
esta idea de un Dios todopoderoso y bondadoso que tiene el cristianismo. Y es que lo que dicen es, si existe un Dios que es todopoderoso, omnisciente, omnipotente y bondadoso, no debería existir el mal. Porque si existe el mal, entonces Dios no debería ser tan bondadoso como se plantea. O no sería tan bondadoso, porque si es bondadoso, ¿por qué haría que la gente muera, que la gente sufra, no solo por sí misma, por ahí su libre albedrío, sino por la naturaleza, que existen las pestes, que existen las catástrofes naturales, etcétera, etcétera? Entonces habla de que o es todopoderoso, pero no es bondadoso, no es completamente bueno, o que es completamente bueno, pero no es todopoderoso. Son como las dos opciones en las cuales se justificaría que exista el mal, pero se destruiría esa imagen de Dios todopoderoso que se tiene en el catolicismo. Justamente estamos hablando de que hasta ahora este Diófanes se muestra como todopoderoso y bondadoso ante su gente, porque ante cualquier problema los humanos podían hablar con los ángeles les transmitían el mensaje a Fanes, y Fanes otorgaba, bendecía y daba aquello que faltaba. Y a partir de ahora no. ¿Por qué? Porque empieza a fallar. Ya nos lo dijo al principio Nicole. Tuvo un pequeño fallo que hizo que los ángeles sean castigados. Tuvo un pequeño fallo en los cuales Newbilon volvió con el poder del abismo y corrompió al mundo. Por lo cual ya se empieza a ver. Y en esta lección de decir, tal vez sí sea todopoderoso, pero no le importe que exista el abismo, no le importe que los ángeles mueran o sean sacrificados en el proceso, se elige lo contrario, se elige humanizar al Dios, mostrar que no es todopoderoso, porque tranquilamente los ángeles podrían decir, Dios o el soberano nos mintió, no nos quiere, no les importamos, no le importa la humanidad, y no van por ese lado, que sería justificable teniendo en cuenta que las está haciendo elegir y perdiendo parte de su ser, sino que eligen mostrar un lado más humano del Dios. Tal vez sí es bondadoso, no lo sabemos, pero sí sabemos que no es todopoderoso. Y esto también coincide con la idea de el gnosticismo, en donde este ser primordial no es un Dios verdadero, es un Dios falso, y un Dios falso puede no ser omnisciente ni omnipotente. Entonces, otra vez jugando con el gnosticismo, otra vez jugando con la idea de un Dios falso o de un Dios no tan poderoso como se creía en un momento, y eso también justifica por qué cambia su forma de gobernar. Our sovereign is neither all-knowing nor all-powerful, nor are his plans without flaws. Let your heart guide the way. The world and fate can both yet be changed. Este es el momento que les dije que recuerden, en donde hasta ahora nos hablaban de un destino que no se podía cambiar, un destino que estaba para cumplirse y que podemos trabajar o hacer cosas alrededor del destino pero no tocarlo, y de repente llega una voz muy suave, muy tranquila, hasta se podría decir un poco andrógina, si quieren, que habla de que sí, el mundo y el destino se pueden cambiar. Yo me preguntaba si este actor de voz que hacía de Fainon hizo otra voz, y me refería a esta. Si bien no se parecen nada a las voces de Fainon o las voces que hizo, que para mí claramente hizo en este tráiler, recordemos que son actores de voz, y recordemos que el actor de voz que hizo de Rarir también es el actor de voz que hizo de Laigus en Honkai Star Rail, y no se parecen en nada a las voces. De hecho, detesto la voz de Laigus, me parece irritable, y Rarir me parece una de las mejores voces de Genshin. Así que son profesionales, pueden cambiar su voz. ¿Y por qué digo que puede llegar a ser él? Y es porque yo creo que una de las posibilidades que se nos plantea en esta voz es que sea el propio Fanes el que habla. Por dos cuestiones. Uno, por lo que dice, es uno de los pocos seres que podría hablar de que el destino no está predeterminado para nada. Y la otra es esta decisión que fue completamente consciente de parte de la gente, de los actores de voz en inglés, porque entiendo que en japonés y en chino esto no pasa, que es buscar que la voz sea lo más andrógina posible,
para mí es una voz masculina que trabaja en un rango vocal bastante difuso dentro del masculino y el femenino, pero podría ser una mujer que esté en ese lugar. Así que nada, me parece curioso. Sé que puede ser cualquiera, puede ser Koitar, puede ser la viajera, puede ser otro ser que yo no estoy teniendo en cuenta en este momento, pero justo en un tráiler donde se habla de Celestia, donde al final del tráiler se menciona Fainon, donde se habla de que este dios ya no es todopoderoso, etcétera, etcétera, que aparezca una voz andrógina que hable de que el destino se puede cambiar, parece un tanto sospechoso. Pero bueno, esa por lo menos es mi teoría y me encantaría que sea esa. Even creations are bound to develop desires their own creator cannot erase. Para mí acá habla del libre albedrío y otra vez de que el Dios no es tan poderoso porque no puede erradicar ciertos sentimientos, pero si le das libre albedrío a tus creaciones pueden generar cosas que no prevés, al menos. Y lo otro que quiero mencionar, que sí es agarradísimo de los pelos y que no tiene nada que ver con esto literal, pero me parece como una imagen curiosa al menos. Muchos de estos ángeles se terminarán convirtiendo, tal vez todos, en Silis. Para mí esto refleja que sus cuerpos fueron petrificados, porque si miramos un poquitito más adelante se ven que todos los cuerpos están yendo y convirgiendo al mismo lugar. Ninguna civilización haría estatuas tan caóticamente puestas como estas, por lo cual entiendo que son sus cuerpos reales que han sido petrificados. Y lo que me parece curioso como imagen es los Silis, una vez que ayudan y cumplen el propósito de ayudar al viajero a buscar tesoros, o a cualquier humano a buscar tesoros, buscan refugiarse y descansar en una estatua de piedra. Parece que los Silis quieren descansar en esos cuerpos petrificados que les han sido arrebatados. Si bien de vuelta está agarrado de los pelos, las estatuas de los Silis no tienen nada que ver con estas, sí parece haber como un cierto simbolismo en buscar descansar en ese cuerpo que perdieron. Lo otro es dónde estaremos. Si todo lo que vimos es Hiperbórea, esto parecería ser lo que antiguamente era Snezhnaya. Recordemos que Snezhnaya no siempre fue una tundra de hielo y nieve, entiendo que eso fue un castigo. Y que por ciertas cosas terminó siendo así que esto tranquilamente podría ser Snezhnaya, pero sea donde sea, recordemos que esto pasó hace miles de años, así que probablemente esta imagen no la tengamos en ninguna parte del juego y esto está enterrado por miles de años de sedimento y vegetación y árboles y lagos, etcétera, etcétera. Pero espero que en algún dominio se haga alguna referencia a estas estatuas, sea en Snezhnaya o donde sea que esto haya pasado. Desires accumulate, the threads of fate themselves will be shaken. Wisdom or power? I rather think I'd like to keep both. Otro simbolismo que me encanta de este momento es, si ustedes saben la historia de Koitar o la hora de investigar, o si quieren puedo hacer otro video hablando un poco de eso. Una de las imágenes que tiene Koitar, el primer ángel, cuando este viajero que estaba en posesión del cuerpo de un joven la ve por primera vez, una de las cosas que destaca es su corona y cómo esa corona simboliza de cierta manera la prisión que ella tiene. Se habla de que está aprisionada no de una manera literal, sino de una manera simbólica, hablando de que está aprisionada a los conceptos y las órdenes divinas. Y cuando logra desatarse de esas cadenas y sentirse libre y se enamora de este viajero y arranca su rebelión, uno de los actos que hace es sacarse la corona o romperla y dejarla en el suelo de donde se conocieron para emprender el viaje sin esa corona. Y veamos cómo en el momento que Nicole se planta delante de Phanes, delante de Celestia, y dice: yo no quiero elegir las opciones que vos me estás dando, yo quiero encontrar otra salida y quiero elegirla yo. Lo primero que desaparece en el video, en el juego va a volver a tener corona, va a volver a tener estas alas, va a volver a tener todo, pero simbólicamente en este video especial
lo primero que desaparece es su corona, mucho antes que todas sus alas. Y me parece un gesto enorme de parte de los creadores de este video, porque creo que este video es una hermosura en todo sentido, y es este simbolismo de quitarse la corona como primer acto de rebeldía ante Phanes. Y lo otro que me pregunto es, todos los ángeles, a medida que fueron cayendo, le fueron avisando a Nicole, este dios no es el todopoderoso que se nos había planteado. Asumo que este es el por qué ella y otros ángeles, porque sabemos que hay ángeles que no tuvieron que tomar esta decisión o pudieron encontrar este resquicio del que habla Nicole. Sabemos que existe ella, sabemos que existe la Señora de la Noche en Natlan, y dan a entender que hay otros ángeles que lograron conservar su poder y su sabiduría. Me pregunto si estos ángeles eran ángeles que ya tenían una posición enfrente de Phanes más alta o con más privilegios que el resto de los ángeles, y por eso pueden hablar con Phanes y negociar, o si simplemente fue el entender que Phanes no era tan poderoso como para poder enfrentarse a él y decirle, mira, yo sé que vos querés esto o aquello, yo no estoy dispuesta a renunciar a ninguna de las dos, ¿qué podemos negociar? Y en este negociar encuentran esta salida. As long as I pay the right price, creating that loophole shouldn't be too hard, right? A los que les había mencionado antes, cuando ella cierra la boca por última vez, vemos los hilos de su voz desapareciendo, simbolizando aquello que perdió. Pero también me surge una pregunta, si esto es una frase que se le está diciendo a Phanes, porque termina con un verdad y varios segundos después va a aparecer la palabra que hizo revolotear a mucha gente en este tráiler, que es ella pronunciando el nombre de Phanes. Dan a entender que esto es un diálogo que está teniendo ella con Phanes, directa o indirectamente. ¿Por qué Phanes accedió a que su voz sea un precio justo a pagar? Porque justamente es lo que dice, siempre y cuando pague el precio adecuado. ¿Qué tiene de importante la voz de Nicole o las voces de los ángeles en general para que pagar ese precio, en Nicole particularmente, sea suficiente para conservar su poder y su sabiduría? Porque cualquier Silly que eligió otra cosa, eligió el poder o la sabiduría, entregó su cuerpo, entregó su voz y entregó o su poder o su sabiduría. Recordemos que además de los Sillies se teoriza o se sabe, yo no encontré la confirmación en ningún lado, pero se teoriza que hay ciertas criaturas, sobre todo en Sumeru, que serían ángeles caídos, y que aparentemente serían los que eligieron el poder, y los Sillies serían los que eligieron la sabiduría. No lo sé muy bien, no encontré nada que confirme esa teoría, pero sí escuché muchos o varios creadores de contenido que lo dan por confirmado, que estas bestias son ángeles caídos. Por lo cual, en cualquiera de las dos opciones, si esto fuese cierto, habrían perdido su cuerpo y su voz. ¿Por qué la voz de Nicole es tan importante para que ella, solo perdiendo su voz, haya pagado el precio adecuado? Es algo que me genera mucha duda, y espero que esto sí lo respondan con la salida de Nicole. Sabemos que Genshin está muy acostumbrado a darnos una respuesta y hacernos 20 preguntas más, y creo que este tráiler es un gran ejemplo de ello. Pero espero que logren cerrar alguna idea con la salida de Nicole. Price? Creating that loophole shouldn't be too hard, right? Con el momento más esperado de todos, que es alguien diciendo por fin Face. Así que nada, este es el avance de Nicole, este es mi humilde análisis. Perdón si fue un poco caótico, esto está grabado en una toma, así que puede ser un poco caótico en mis pensamientos. Espero que se haya entendido, espero que no haya sido muy largo, y si alguien se quedó acá terminando este video enorme que hice como salida de este nuevo canal, se los agradezco muchísimo. Yo seguiré subiendo videos, la idea es empezar a subir videos sobre la polémica que hay detrás y la funa que hay detrás de Genshin, que está bastante justificada, sobre Nicole cuando salga, sobre la trama que se viene en Sumeru, sobre lo que se espera de Eshernaya,
sobre mis predicciones, y a medida que vaya saliendo más del juego seguiré analizando. Así que si quieren y les interesó un poco mi punto de vista, suscríbanse al canal y nada, nos seguiremos viendo por acá. De vuelta, sé todo lo que está pasando en la comunidad en este momento y sé que hay mucha gente que está con mucha bronca al juego y a los desarrolladores, especialmente de Genshin, no tanto de Yoverse, porque Yoverse está haciendo otros juegos que la gente no está tan enojado con ellos, y es específicamente con los de Genshin que todos estamos enojados, pero que ese enojo no nos impida ver estas obras maestras que nos deja Genshin Impact y todas las cosas buenas que hace. Que de vuelta, como dije al principio del video, creo que este tráiler ejemplifica muy bien todas esas cosas que deja tan buenas. Así que nada, sin más me despido. Muchísimas gracias por estar acá. Nos vemos en la próxima. Adiós.